Titulé esta enseñanza Rompe, repita conmigo, rompe tu vaso de... yo sabía que se iban a acordar. Rompe tu vaso de alabastro. Dígale al que tiene al lado, rompe tu vaso de alabastro. Rompe tu vaso de alabastro. Hay tantas enseñanzas y con mucha razón hay tantas enseñanzas con diversos enfoques sobre este texto bíblico, ¿verdad? Porque es inagotable realmente. Pero quiero introducir la enseñanza de esta manera. No conoceríamos la historia si no nos las hubiesen relatado. Hermanos, tenemos libros, tomos, incluso de carácter enciclopédico de historia universal. Yo tengo la historia universal en volúmenes, tengo historia del Zulia en volúmenes, tengo historia de Maracaibo, solo de la ciudad, 3 volúmenes, historia de San Francisco, un volumen de este grueso. ¿Por qué tengo toda esa información de la historia de historia de la formación del pueblo venezolano? Tengo 2 volúmenes, desde que éramos indígenas solamente hasta la conquista y la colonia. Las tengo que llamar de las 2 maneras. Entonces, historia. ¿Por qué la tengo? ¿Por qué tengo acceso a ella? Porque alguien la relató. Gracias al Señor por la gente que tomó tiempo para relatar historias. Para nosotros tener memoria de nuestras raíces como seres humanos, como venezolanos, como maravinos, en fin. Relatar, hermanos, el relato es tan importante. Relatar es la acción de contar, referir, es dar a conocer un hecho o suceso de la vida. Relatar es comunicar una historia de forma ordenada para que otros la conozcan y aprecien. ¿Oído? Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan colocan en orden una serie de sucesos para contarnos la vida de Jesús, para que nosotros nos enterásemos de la vida de Jesús. Los evangelios son un conjunto de relatos. Y la Biblia es un conjunto de relatos. Dios se interesa estrictamente por la historia. Si usted lee la Biblia se dará cuenta que es un relato histórico. ¿Ve? Entonces, para Dios es importante la historia y el relato histórico. Hoy yo quiero compartir con ustedes un relato que se halla en la Biblia. Marcos 14. Abra su Biblia en Marcos 14 y vamos a leerlo del 3 al 9. Vamos a leer rápidamente ese relato que está dentro del Evangelio de Marcos y también de Mateo. Dice así: ok, 14:3. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado él a la mesa, vino una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de nardo puro de mucho precio, y quebrando el frasco de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se indignaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía
esto haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Pues siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quisiereis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, mire, ¿por qué hubo allí que Jesús dice esto? De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que ella ha hecho también será contado para memoria de ella. Una linda historia, aquí está, y que Jesús quiere que se siga contando esta historia. Por eso entonces hoy traigo para contárselas. Bueno, ya está contada en la Biblia, usted lo puede leer muchas veces. Yo quiero solamente explicar un poquito los significados que puede tener esta historia para nosotros, ¿verdad? Permítanme hacer un resumen de las cosas que sucedieron antes de este relato. ¿Okay? Jesús sale de la ciudad de Betania. El relato ocurre en Betania, pero él sale de Betania, luego regresa a Betania y hace varios movimientos. Escuche, Jesús sale de la ciudad y regresa. Jesús sale de Betania, llega a Jerusalén, entra en el templo y saca a los mercaderes volcando las mesas de los cambistas, por lo que los escribas y fariseos querían matarlo. Eso está allí en Marcos 11, 15 al 18. Entonces Jesús sale de Betania, va a Jerusalén, entra en el templo, se pone bravísimo por lo que observa ahí, saca a los mercaderes del templo, hace unas arengas bien fuertes, dice unas cosas: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Agarró un mecate y empezó a repartir mecatazos. Yo creo que les daba al piso con el mecate, ¿no? Si no, ahí relatara que los dejó marcados, pero no, yo creo que Jesús andaba, y la gente salió espantada y agarró y desde luego yo creo que él espantó a los cambistas, ¿no? Él le dio con el mecate por ahí cerca y los cambistas salieron corriendo, y cuando salieron corriendo le dio una patada a las mesas, ¡pum!, y volcó las mesas y aquel rialero para el suelo y a todo eso. Eso era un negocio que tenían los administradores del templo para lucrarse, ¿ves? Lucrarse. Y Jesús se enojó muchísimo y les echó a perder el negocio, o por lo menos comenzó a echarles a perder el negocio, hermano. Jesús es una cosa seria. Bueno, eso pasó, ¿verdad? Entonces dice allí que Jesús sale de la ciudad y regresa al día siguiente al templo, donde es enfrentado por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ya les habían contado lo que Jesús había hecho, y se reunieron y dijeron: cuando veamos al hombre lo vamos a enfrentar, porque no, esto no puede ser, no puede ser. Entonces ahí se reunieron escribas, sacerdotes y ancianos. Ancianos son los principales de la ciudad. Jesús arguye contra ellos, por lo que intentan apresarlo, pero no pueden. El relato está en Marcos 11, 27 al 12, 12. Luego vinieron luego los fariseos con los herodianos, tratando de hallar argumento con qué acusarle. No pudieron con él. Después fue el turno de los saduceos, a los cuales Jesús tilda de errados, hasta que ya nadie se atrevía a preguntarle nada, porque Jesús, bárbaro, era tremendo para defender
la palabra de Dios y se lanzó contra el templo, hermano. Contra una de las instituciones más sagradas que tenía Israel, el templo. La vida religiosa de todo Israel giraba en torno a ese templo. Y Jesús dice, predice su destrucción. No va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Y déjenme continuar con esto, ¿no? Ya nadie se atrevía a preguntarle nada. Luego, aún en el templo, comienza a denunciar la doctrina y el proceder de los escribas. Fue severo, ¿yo? Habiendo salido del templo, Jesús predice su destrucción y continúa con un discurso sobre el fin de los tiempos. Luego sale a Betania, ¿no? Y está el relato que acabamos de leer. Esto acontece ya Jesús regresando a Betania y estando en Betania. Hermanos, todo esto ocurrió, lo que les acabo de narrar, en el templo, 2 días antes de que esta mujer viniera e hiciera lo que hizo. Mire lo que dice en el en el capítulo 14, donde leímos el versículo 1 y 2. Mire, y 2 días después de que Jesús hizo todo eso en el templo, 2 días después era la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Y los principales de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle a Jesús. ¿Ve? Decían, no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, porque la fiesta se celebraba centralizada en el templo. ¿Ve? Jesús hace esto 2 días antes de la fiesta de la Pascua, cuando la gente, todos iban todo Israel iba a celebrar la Pascua. Hacían peregrinaciones de donde tuvieran, desde otras naciones, y cuanto más pues desde el mismo pueblo judío peregrinaba hasta el templo para celebrar la Pascua. Y Jesús 2 días antes arma este zaperoco, hermano, inquieta a los representantes de la fe judía. 2 días antes, como leímos, y ya había un movimiento severo sobre este punto, porque mire lo que dice el versículo 10, mire, del mismo 14. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales, a los príncipes de los sacerdotes para entregarlo. Entonces, para entregarlo. Y ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y buscaba cómo poder entregarle a Jesús. Si nosotros leemos el versículo 1 y 2 y saltamos al 10, usted verá que hay un orden perfecto. Vamos a hacerlo. Mire, 2 días después era la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, y los principales de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. ¿Ve? Entonces
Hay una narración, pero Marcos dice, inserta el relato del vaso de alabastro justo en el contexto para que pudiésemos entender lo que la mujer hizo. Ya escuchamos muchas predicaciones que ni siquiera toman en cuenta todo este contexto y resulta hermoso, pero más hermoso resulta cuando se sabe por qué la mujer lo hizo y en el momento en que la mujer lo hizo. Así que yo quiero, hermanos, ¿cómo se llama la predicación? Rompe tu vaso de alabastro. Vamos a estudiar 3 maneras de actuar cuando queremos agradar a Jesús. Diga conmigo, 3 maneras de actuar cuando queremos agradar a Jesús. Porque sin duda esta mujer quiso agradar a Jesús. 3 maneras de actuar cuando queremos agradar a Jesús. Para eso Jesús nos dejó la historia de la mujer. Hermanos, cuando queremos agradar a Jesús, tenemos que actuar con osadía. Diga conmigo, si quiero agradar a Jesús, tengo que aprender a actuar con osadía. Debo ser osado, debo ser osada si quiero agradar a Jesús. Muchos quieren agradar a Jesús, pero por falta de osadía no lo hacen. Muchos quieren hacer tantas cosas para Jesús, pero por falta de osadía no lo hacen. Entonces, si algo nos quiere enseñar este relato, es que para agradarle a Jesús hay que actuar con osadía, hermanos. Hay que ser osados. ¿Ve? Tenemos que atrevernos a hacer las cosas para Jesús. Porque no es cuestión de, ay, yo quiero, sino, pero ¿cuántas veces decimos, ay, yo quiero, pero no me atrevo? Ajá. Entonces, ¿qué es más valioso, querer o atreverse? Hay que atreverse, hermano. Y entonces hay que ser atrevido, pues. Una persona osada actúa con atrevimiento en el sentido positivo del término. ¿Ok? Hermanos, tenemos que atrevernos a romper las reglas. Escuche. En tiempos de Jesús hubo rigurosas reglas religiosas y sociales que limitaban y bien profundamente, ¿oyó?, la actuación pública de la mujer. En la sociedad judía, la actuación pública de la mujer tenía restricciones severas. Yo pudiera pasarme la mañana contándoles y relatándoles y mencionándoles todas las restricciones que experimentaban las mujeres en tiempos de Jesús. Para empezar, ni siquiera las contaban en la genealogía y lo apuntaban. 5,000 personas sin contar a las mujeres, porque las mujeres no contaban. O sea, era muy y tantas cosas de su proceder en público, de actuar, en fin, muchas cosas. Tengo ahí la lista. ¿La quieren escuchar? En otra predicación será que se las predique a los hombres para que aprendan a... Esta mujer era seguidora de Jesús, ¿oyó?
esta mujer seguía a Jesús. Y como Jesús reivindicó a la mujer en su sociedad, la reivindicó. ¿Ve? Y el rol de la mujer en el ministerio de Jesús, estúdielo. Muchos hombres no hacían lo que las mujeres hacían para Jesús. Rompió las reglas, hermano. No le importó esa cantidad de convencionalismos que la tenían dentro de la sociedad minusvalizadas. Ella dijo: ahí está Jesús, y para el carrizo los convencionalismos sociales que me impidan llegar a Él y hacer lo que tengo en mi corazón para Él. ¿Ve? Rompió cantidad de reglas que no se las puedo mencionar ahorita, pero quiero, hermano, que de esta mujer tomemos el ejemplo de no dejarnos limitar por los convencionalismos al hacer cosas para Jesús. Un convencionalismo es un conjunto de opiniones o procedimientos basados en ideas falsas o dudosas que por comodidad o por conveniencia se tienen como verdaderas. Al día de hoy, detrás de expresiones como estas, escuche: ¡ay, qué rayón! ¡Qué rayón! Mire, tenga por seguro que detrás de un rayón hay un convencionalismo, una idea falsa. Que cuando decimos que rayón es porque, hermano, no, yo no voy a hacer eso. ¡Qué rayón! ¡Ey, que vamos a hacer esto, lo otro! ¡Ay, no, qué rayón! Y hay cristianos y cristianas, mire, que tienen una caja de creyones, porque todo es un rayón. ¿Ve? Si hay algo, hermano, en lo que a Jesús se refiere, la palabra rayón o otras parecidas deben desaparecer de su vocabulario. Hermano, si tiene deseos de adorar al Señor y desea arrodillarse, entonces algunos hermanos, unos se arrodillan y otros dicen: uy, no, qué rayón. Ponerme con esas payasadas. Dígame si entra. Hoy me dijo que venía, invité a un amigo y hoy me dijo que venía y se me encuentra arrodillado. ¡Qué rayón! Para mí hay convencionalismos que son muy estúpidos, muy tontos, pero tienen la suficiente fuerza convencional, estandarizada y establecida en nuestra sociedad, que por más tontos y estúpidos que sean, nos impiden mostrarle a Jesús las cosas más lindas que tenemos en nuestro corazón. Míreme, desear es una cosa y atreverse es otra. Diga conmigo: yo me atrevo y no hay rayón que me pare. Apláudale al Señor. ¿Usted cree que esta mujer se pensó:
Ay, lo que voy a hacer, qué rayón. Entonces atrevámonos a romper las reglas, atrevámonos cuando vamos a agradar a Jesús, porque todo se trata de agradarle, ¿ve? ¿Cuántos quieren agradar a Jesús? ¿Cuántos quieren? Estoy preguntando cuántos quieren. ¿Y cuántos se atreven? Porque son dos cosas muy diferentes. Yo quiero el amor, el amén de los que se atreven. Hay que atrevernos a hacer lo exuberante. Hay que atrevernos a hacer lo exuberante cuando queremos agradar a Jesús, romper con los convencionalismos y hacerlo exuberante, o sea, algo abundante, copioso, que va a parecer como que de pronto excesivo, ¿no? Y esta mujer pues hizo algo exuberante, hizo algo excesivo, aparentemente copioso, algo extraño, ¿no? Dice allí en el versículo 3: y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa. Fíjese que había, se describe la escena. Estaba en una casa en Betania y estaba comiendo, hermano. Estaba comiendo. Algunos apagan el celular cuando están almorzando. Yo creo que esa es la única hora del día en que lo apagan. Algunos ni siquiera lo apagan a esa hora, porque no quieren ser molestados cuando están a la mesa. Más si tienen jornadas de trabajo fuertes. Jesús tenía unas jornadas de trabajo terribles. Cuando él iba a la casa, hermano, iba cansado. Iba cansado y con los pies bien sucios de tanto caminar por aquel polvero. Y entonces algunos lo recibían en su casa, le lavaban los pies y todo lo demás. Y a veces Jesús reclama: mira, yo entré en tu casa y ni los pies me lavaste. Es como algo de cortesía. Entonces habían elementos que estaban establecidos para las cosas, ¿no? Y especifica que estaba en la casa. Y estando en este momento, oye, de descanso, de comida, ¿verdad? Que supuestamente, oye, cualquiera hubiera dicho: hey, Jesús está ahí. Sí, está comiendo, están por servirle a la mesa. Bueno, yo voy a esperar que termine. Sí, está ahí. Sí, y está comiendo. Se tiró a los pies de Jesús. Y todo el mundo: ¿qué pasó? ¿Y dónde salió esta? ¿Cómo vas a tener esta mujer aquí? ¿Cómo vas a perturbar el tiempo de descanso de Jesús? Yo no sé. Jesús está ahí, ya voy para allá. Un momento. No, es que está comiendo, chica, respeta. Que no respeta nada. ¡Fum! Entró. Qué atrevida. Esta sí es atrevida. Pero Jesús como que anda en busca de atrevidos. Anda en busca de atrevidos, hermano. Entonces, el perfume de nardo puro se obtenía del tallo, de las raíces de una planta originaria de los montes del Himalaya al sur de Asia Central. De modo que la materia prima para elaborar este perfume se traía desde muy lejos, lo que la hacía muy costosa. ¿Ok? Un vaso de alabastro era una botella que podía ser de mármol ónix, que es una
piedra semipreciosa, en donde metían estos ungüentos y este perfume que era de tocado. Lo que me dice mucho, ¿no? Porque, oye, los perfumes caros vienen en recipientes pequeños, ¿verdad? Por su costo. Ahora usted imagínese un perfume de esos, pero bien caro, que uno los compra en frasquitos incluso pequeñitos. Ahora, cuando uno tiene buena cantidad de este perfume de tocado, esto era una mercancía costosa, hermano, definitivamente. Puede ser que el frasco haya sido el alabastro, haya sido de ónix, mármol ónix, muy hermoso, porque el contenido era caro. Y siempre, generalmente, estos diseñadores, cuando van a meter su perfume, se preocupan por el envase, para que el envase sea bastante hermoso, incluso caro también, para que la gente se atreva a pagar esos precios, ¿no? No sé, puede ser que lo haya tenido en un envase de alabastro de mármol ónix, porque también se les decía alabastros a los frascos de cristal donde se colocaban estos ungüentos, porque estos frascos tenían la característica de que eran sellados herméticamente. Para acceder al contenido había que romperlo, ¿ve? Porque la fragancia era tan delicada y tan intensa que no se podía dejar que se volatilizara su fragancia. Entonces estaba sellado, pues. Pero ella llega, entra, rompe el cuello del vaso y se lo derrama. Un relato dice que se lo derramó en los pies, en la cabeza, que con sus lágrimas lavaba sus pies. En fin, hay relatos en los diferentes evangelios. Pero esta mujer entró sin importarle más nada sino Jesús, rompió el vaso de alabastro y derramó su contenido en Jesús. 300 denarios, hermano. Un denario era el salario de un día de trabajo de un obrero. A un hombre común le hubiera costado casi un año de trabajo para poder pagar este perfume. Esta mujer era atrevida y parecía que estaba loca. Dígame si hubiera sido en tiempo de pandemia. No. Está destornillada. Bueno, sí, eso fue lo que pensaron algunos, que le faltaba un tornillo, hermano. Interesante, ¿oyó? Ahora, ella rompió los convencionalismos, hizo algo exuberante. Y yo de estas acciones de esta mujer saco esto. Hermano, no nos debemos limitar por los convencionalismos de ningún tipo. Actuemos con osadía, demos lo mejor que tengamos al Señor y hagamos cosas exuberantes para Él. ¿Sabe por qué? Porque el amor hace locura, hermano. Una cosa es amar a Jesús, otra cosa es estar locamente enamorado del Señor. Yo
Yo me recuerdo cuando el Señor me pidió, mira, dame ese carro. Sí, Señor, te lo voy a dar, pero deja que primero le arregle unos detallitos y se lo entrego a la persona que tú me dijiste que se lo entregara. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, nada que entrego el carro, me lo robaron. Y ya ustedes saben la historia, no se las cuento después. Después tuve otro carro que lo compré, estaba endeudado pagando el carro, y el Señor vuelve y me dice, entrégame el carro. Te lo entrego y no lo pienso 2 veces. Quebré mi vaso de alabastro. Quebré mi vaso de alabastro. Puse el switch del carro en un cesto aquí. Y después, ya ustedes saben la historia, los que me conocen. No se las voy a contar. La he contado en otras oportunidades. Entonces, hermanos, el pastor se volvió loco. ¿Cómo se le ocurre entregar un carro? Y ahora va a andar a pie. Y estuve a pie, viniéndome a pie de mi casa. ¿Ves? ¿Qué tiene el pastor? La otra palabra se la pone usted. ¿Qué tiene el pastor ahora? ¿Prefirió andar a pie? Y no por poner un ejemplo mío, porque ¿qué es eso? Nada. Nada. Hermano, escúcheme. Cuando se quiere agradar a Jesús, hay que actuar con osadía, indiscutiblemente. Sin osadía no se logra agradar a Jesús como queremos, hermano. ¿Verdad? Pero cuando queremos agradar a Jesús, tenemos que estar listos y listas, hermanos, para soportar la crítica. Para soportar la crítica. Muchos se abstienen de hacer cosas para Jesús por no ser criticados, y anticipan a su acción por Jesús la crítica. Y entonces una crítica anticipada los amarra, porque los convencionalismos y las críticas nos amarran. No nos dejan accionar, no nos dejan actuar. Ay, que pesarán de mí, ay, que dirán después. Dígame ese dicho. Si detrás de ese dicho no hay convencionalismos destructivos. Ay, que dirán. No. Y está el dicho, por temor al que dirán, hermano. Al que dirán. Y me quedo como un cristiano convencional de silla, de los inmóviles, de los que no hacen nada porque no se quieren rayar y por el miedo al que dirán. No juegue, hermanos, esta historia fue escrita para personas y cristianos que tienen ese tipo de pensamientos para sacárselos de la cabeza. Ponga su dedo así y dígale al que tiene al lado, Ay, ¿qué dirán? Ay, no, qué rayón. Soportar la crítica, diga soportar la crítica. Quiero agradar a Jesús. Tengo que estar listo a soportar la crítica. La gente comenzó a censurar a esta mujer.
mire, hicieron parecer como que si ella cometiera un grave error. Soportó actitudes tóxicas. Diga conmigo, ¿listo? ¿Lista para soportar las actitudes tóxicas? Porque hay gente tóxica, hermano, ¿verdad? Hay gente tóxica, ¿oyó? Mire, usted ha mezclado cloro con desinfectante. Ajá, ¿y qué suelta ahí? Eso suelta un gas, hermano, tóxico. No, yo aprendí todas estas cosas. Ya la va y mi esposa me había dicho: no mezcle esto con esto porque eso es peligroso, peligroso. ¿Ah? Bueno, hay gente, hermano, que usted anda con ellos y porque son tóxicos. Son gente tóxica. Y los tóxicos les encanta precisamente ¿qué? Intoxicar. Ellos andan, como ellos son tóxicos, entonces todo lo que hacen es tóxico. La forma en que hablan es tóxica. La forma en que se conducen es tóxica. Entonces son tóxicos. Y cuando usted quiere agradar a Jesús, los primeros que van a salir son los tóxicos. Los tóxicos. A ver, levanta la mano a los tóxicos. Mira, muchos levantaron la mano. Me gusta agarrarlos así en la bajita. Levante la mano ahora sí. Levante la mano conmigo y diga: aquí no habemos tóxicos. Los tóxicos. Oh, no vamos a echar fuera. No. A los tóxicos hay que amarlos, hermano, hasta que se desintoxiquen. Amén. Entonces, soportar la crítica, soportar actitudes y comentarios tóxicos. Algunos se enojaron dentro de sí, ¿ves? Se les alborotó la toxicidad. Algunos se enojaron dentro de sí. Ahí está en el versículo 4, la primera parte. Enojo significa que se sintieron contrariados y se llenaron de indignación por dentro. Entonces, cuando la mujer hizo lo que hizo, se contrariaron. No puede ser. No puede ser. Eso no puede ser. Vení acá. ¿Qué piensas tú de eso? No, terrible, hermano, terrible. ¿Y tú? Igual. A ver, vamos a hacer un culto aquí los tóxicos. Ok. Y murmuraban contra ella. Murmuraban contra ella. Aquí murmurar sugiere culpar severamente refunfuñando, ¿no? Hasta ofender. Entonces se llenaron de indignación, se pusieron pero bien enojados por dentro y empezaron a exteriorizar la toxicidad. ¿Ves? La loca esa. ¿Quiénes eran esos? Porque ahí dice algunos en el 4. Y hubo algunos que se indignaron dentro de sí y dijeron: bueno, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? ¿Quiénes eran? Esos algunos. Marcos es muy respetuoso.
Marcos no los quiso delatar, hermano. Marcos no los quiso delatar. Pero Mateo sí los delató. Porque Marcos fue el primer evangelio que se escribió, después se escribió Mateo. Entonces Mateo se enteró de cómo había sido la cosa y dijo, pero bueno, Marcos los quiso como que proteger, ¿no? Pero Mateo no. Mire lo que dice Mateo. Vamos un momentico a Mateo. Vaya conmigo a Mateo 26, que es donde está este relato en este evangelio. Mateo 26, 8. ¿Verdad? Entonces el 7 dice: y vino una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de mucho precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, ¿quién es? El 8. Sus discípulos se indignaron diciendo: los discípulos, diga fuerte conmigo, eran discípulos. Marcos, hermano Marcos, fueron los discípulos. Es que Marcos los amaba tanto, yo sé que los amaba mucho. ¿Por qué nuestros hermanos, y voy a llamar hermanos, toman actitudes tóxicas así? Eran hermanos, ¿verdad que sí? Chicos, los hermanos. ¿Usted cree que hay hermanos tóxicos? Bueno, aquí no. Aunque ahorita aquí no es la cosa. Seguro. 100% seguro. ¿100% seguro que aquí no están los discípulos que Jesús llamó, que andaban con él para arriba y para abajo, y que ya Jesús está cerquita de la muerte? Porque, hermanos, lo que leímos ahí, que Jesús alborotó el avispero de los escribas, fariseos, sacerdotes, se metió en el templo, hizo lo que hizo, los criticó, les dio durísimo por el cielo a la boca para que no sean religiosos y malintérpretes y no conocen los tiempos de Dios ni la visitación de Dios, y lo tenían obstinado ya durante 3 años, y dice: se acabó. Y va y les dice: pam, 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 y esa gente dice: ahora lo vamos a matar. De que lo matamos, lo matamos. Ve, esos sí estaban tóxicos, esos eran súper tóxicos, hermano. Recontra súper tóxicos. Y todavía hay fariseos en la iglesia, hermano. Imagínense, gente que tiene pensamiento farisaico, que lo que andan es cazando la debilidad de los hermanos. ¿Ve? Parece que tiene un escáner. Ahí está. Ese es el carnal. Ese es el que hay que condenar. Ese es un bicho. Fuera, 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 fuera. Esta cosa hay que... sí. Entonces, soportar, hermanos, actitudes tóxicas con mucho amor, con mucha, ¿verdad? Van a murmurar, van a culpar severamente, van a refunfuñar cuando lo que estamos tratando es de agradar a Jesús, ¿verdad? Ahora, si no queremos agradar a Jesús, entonces, bueno, soportemos la crítica siempre y cuando sea constructiva, ¿verdad? Porque hay crítica constructiva, pero esta era crítica destructiva. ¿Lo ve? Entonces, hay que
¿Por qué? ¿Por qué la gente, aún los hermanos, tienen estas actitudes tóxicas? Hermanos, por lo siguiente, y esta es otra cosa que hay que soportar. Cuando queremos agradar a Jesús hay que soportar, bueno, sí, actitudes tóxicas. ¿Por qué? Porque esas actitudes tóxicas se generan por malas interpretaciones. ¿Oyó? Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos e interpretar bien lo que está pasando y verlo con mucha precisión y objetividad antes, y sobre todo cuando las cosas que vemos nos indignan, ¿ves? Nos generan incomodidad y entonces, aunque no seamos tóxicos, reaccionamos tóxicamente en un momento dado. ¿Por qué? Por malas interpretaciones. Mire cómo vieron esto los discípulos, ¿no? La interpretación de los discípulos fue torcida, fue egoísta. Dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Esa mujer lo que está haciendo es un desperdicio. ¡Qué desperdicio! ¿Usted no ha dicho cosas así? Oye, qué desperdicio, hermano, cuando realmente es un desperdicio. ¿Ok? Bueno, esa fue la interpretación. Interpretaron el accionar de la mujer como un desperdicio. ¿Ve? Desperdicio, hermano, usted sabe lo que es un desperdicio, pues. Se desperdició, se arruinó. Ya ese perfume tan caro, de más de 300 denarios, de casi un año de salario, se arruinó. Porque por eso viene en un vaso de alabastro sellado. Diga conmigo, las mejores cosas que tengo para Jesús todavía están aquí y no han salido, porque estoy por quebrar mi vaso de alabastro. Amén. Tienes cosas bien lindas para Jesús que no han salido por convencionalismo, que no han salido por no atreverse a hacer cosas exuberantes, ¿ah? Por el qué dirán, por el qué rayón. No, ni qué pasa, hermano. ¿Ve? Entonces, soportar malas interpretaciones, la gente siempre lo va a malinterpretar. Y usted no puede anticipar las malas interpretaciones. Ay, yo no voy a hacer eso porque ¿qué dirán? ¿Qué vale más? Yo se lo voy a preguntar aquí, me lo pregunto también yo. ¿Qué vale más? ¿Lo que diga la gente o Jesús de Nazaret? ¿Seguro? Entonces apelaron a una enseñanza de Jesús, ¿no? ¿Qué desperdicio? ¿Por qué fue un desperdicio? Por los pobres. Porque Jesús, ¿cómo aceptas tú que esta mujer haga eso? ¿Está loca? Eso se pudo vender a los pobres. A ver, tóxicos, digan amén. ¡Ay! Y Jesús enseñaba el amor a los pobres. Y tenía dentro de los 12 un tesorero, el que llevaba la bolsa. ¿Ve? Y los discípulos ayudaban a los pobres. Era una ley eso. Como buenos judíos tenían que hacerlo, era un deber. Y ellos lo hacían. Los pobres, podía haberse vendido a los pobres. Aparentemente la intención de los discípulos era buena, pero
Mateo, siguió tapando. Marcos dijo algunos, Mateo dijo no, fueron los discípulos, pero Juan apunta en donde debe caer la cosa. Vaya conmigo a Juan 12. Juan 12. Juan 12 y vaya conmigo al versículo 4. ¿Verdad? Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Entonces uno de sus discípulos, diga conmigo, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿verdad?, dijo: ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Sin vergüenza ese. Él era el tesorero de los 12. ¿Cuánto real no le sacó a esa bolsa el sinvergüenza? Y yo te apuesto, y los 12 yo creo que sabían la cosa. ¿Ah? Jesús,